Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Lunes, para muchos, por fin lunes. Vuelve la rutina, vuelve la actividad laboral, que no escolar, porque tenemos puente de Antrosiu en Asturias, pero gracias a eso, por ejemplo, tenemos a una de nuestras contertulias hoy aquí, que si no de otra manera tendría que estar en clase. Luego la presentamos, recordamos quién vamos a tener en la mesa de esta tertulia de actualidad de este lunes. Tertulia de actualidad para comenzar la semana, para comenzar la jornada de este lunes, de este 16 de febrero de 2026. Después vamos a hablarles de cultura tradicional, de investigación etnográfica y finalizaremos con teatro popular. En cuanto a lo primero, queda todavía algo más de un año para las elecciones autonómicas de 2027, pero la política asturiana ya comienza a posicionarse de cara a esa cita. Todo ello marcado por los resultados en Extremadura y en Aragón, con la subida exponencial de Vox, los reproches mutuos y constantes entre PSOE y PP y ante la previsión de lo que pueda pasar dentro de menos ya de un mes en Castilla y León. En cuanto a lo segundo, la Academia de la Lingua Asturiana está acabando de publicar el segundo número de la colección Terrén, la cultura tradicional nos valles del río Trubia, y un traballo de Antonio Alonso de la Torre que atropa estudios asolellados nes 3 últimes décades en Cultures, la revista asturiana de cultura de la propia Academia. Antonio Alonso de la Torre, este investigador etnográfico, va a estar con nosotros en la segunda parte de Asturias al Día. Y la tercera, para el teatro más popular, el teatro que ponen sobre las tablas en Porfiaes Teatro. Vienen de Sobrescobio, son 11 mujeres, todas collanas. Tienen nuevo trabajo escénico tras el éxito de Somos Memoria, que por cierto siguen representando. Esta agrupación teatral va a estrenar El Ventanuco, una historia de maltrato machista, de solidaridad feminista en el contexto de los años 40. Estarán con nosotros Marisa Vallejo, directora de En Porfiaes Teatro, Berta Suárez, la autora de las obras teatrales que representan, y Julia Sánchez, una de estas 11 mujeres actrices que vienen de Sobrescobio. Todo ello en los próximos minutos de radio, también de tele, porque esta producción de RPA se emite igualmente por TPA en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa comenzamos con la tertulia política con Gonzalo Olmos, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Maribel Ugilde, directora del CISLAN, esa persona afortunada que está de puente de Antrosiu. Estoy de puente. Buenos días. Buenos días. Carlos Fernández, que se estrena en esta tertulia, ingeniero técnico agrícola. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Y encantado. tenemos al otro lado del teléfono a Hipólito Álvarez, economista. Hipólito, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros en esa tertulia que va a analizar la actualidad política de España y de Asturias, porque, por ejemplo, Adrián Barbón ha asegurado que un colectivo empresarial estudia impulsar un proyecto de derechas ante la supuesta debilidad del Partido Popular en Asturias y la caída de Foro. Álvaro Queipo, el presidente del PP, considera por su parte que el PSOE vive una crisis profunda por el miedo a perder el poder. El alcalde socialista de Siero ha advertido de que podría crear una candidatura independiente si no se impulsan los proyectos pendientes en su concejo. No sabemos si esto ya se cae por su propio peso, porque hoy mismo está previsto que el Consejo de Gobierno vaya a aprobar el proyecto de Cosco en Boves. Pero vamos a hablar también de ello. Y mientras tanto, el PP se acerca a Vox en scisión, en contra de Foro, con quien gobierna, respaldando polémicas que pueden ser más o menos fatuas, como el intento de prohibir el burka por parte de la fuerza de ultraderecha o la vestimenta de la sardina de este Antrosiu. Y por si fuera poco, Izquierda Unida lanza la posibilidad de ir en coalición con el Partido Socialista en las Salas de Asturias para frenar el avance de la extrema derecha. A esto también se suma que PP y Foro también podrían ir directamente en una coalición después de que hayan pactado hace unos cuantos meses ir unificando sus respectivas posturas políticas. Bueno, todo eso va a dar para mucho a lo largo de lo que queda hasta
para que finalicemos esta tertulia. Lo primero, os pido lo de siempre, una postura, una toma de posición. Empezamos por Hipólito, si os parece bien, que es el compañero que tenemos al otro lado del teléfono. Hipólito, las elecciones en Extremadura, en Aragón, lo que pueda pasar en Castilla y León, están marcando demasiado el paso de la política en España y concretamente aquí en Asturias. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que se está viendo es una tendencia cada vez más fuerte. Y de hecho, si nos centramos en Asturias, a ver, falta más de un año para 2027 y realmente el debate se está haciendo girar en torno a bloques, conspiraciones empresariales, pues coaliciones defensivas. A ver, en definitiva, lo que pone de manifiesto es que hay un modelo político desgastado a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? De hecho, nuestro presidente, Barbón, habla de un supuesto empresarial de derechas, el PP habla de un fin de siglo y Izquierda Unida pues propone alianzas para frenar la extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, esto no es estabilidad, esto lo que es nerviosismo. Y mientras tanto, los problemas reales que tenemos en Asturias, desde que somos la región más envejecida de España, que crecemos por debajo de la media nacional, que la productividad no despega, que la industria está en permanente incertidumbre y que los jóvenes se marchan. Este es el debate, ¿no? Y cuando la política, y en política se habla más de enemigos que de economía, normalmente es porque la economía no acompaña y la gestión fracasa. Es decir, que si en 2027 vamos a discutir de quién asusta en lugar de cómo revertir el declive demográfico o productivo, el problema no va a ser la oposición, sino que tenemos un agotamiento del modelo, fundamentalmente. Vale, ¿estás de acuerdo con eso, Maribel? Porque está hablando Hipólito de un modelo político desgastado. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que más que modelo político desgastado, que estoy totalmente de acuerdo con él en que efectivamente hay un desgaste del modelo político, yo creo que hay un desgaste del modelo social. Es decir, hay digamos, hay un cambio de era, hay una transformación que nos está arrastrando en vez de que nosotros nos pongamos a liderarla. Nos está llevando. Entonces, nos sentimos arrastrados y en esa especie de tsunami, cada cual, agarrado a su tabla de náufrago, está intentando hacer estrategias, pero ya son estrategias más que predictivas, son defensivas, ¿no? La pregunta que nos hacías es si el modelo, digamos, nacional, si lo que ocurre en el resto del territorio nos afecta a nosotros. Yo creo que sí, que nos afecta, por la misma razón que precisamente por el tsunami que acabo de mencionar. Es decir, realmente nos damos cuenta de que, fíjate, decía Hipólito, tenemos que hablar de cómo conseguir que la economía vaya mejor, que la demografía vaya mejor, que claro, es lo que todos entendemos, que tenemos que hablar de eso, pero realmente las reglas del juego para contar y para decir han cambiado. Ya no, esos argumentos técnicos, esos argumentos llenos de datos, hace ya tiempo que funcionan peor que los argumentos emocionales. Y eso nos lo están demostrando quienes utilizan desde el principio argumentos emocionales fundamentalmente porque tienen pocos argumentos. Y se han dado cuenta de que lo emocional es más rápido y llega más rápidamente al interior de las decisiones y construye opinión, y en comunicación el primero que llega y construye opinión es el que se queda con la opinión. Lo de dominar el relato que dicen, ¿no? Dominar el relato, porque luego tú tienes que ir con tu argumento y tienes que quitarle a la persona lo que a alguien previamente le ha colocado, ¿no? Y se ha creído, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que sí, que todos lo sabemos, por eso yo creo que está pasando lo que está pasando, de repente surge, bueno, seguramente lo hablaremos enseguida, pues esta teoría de que hay un grupo de empresarios y empresarias que pueden estar, hay un run ahí, que de repente, vamos, nadie lo habíamos escuchado y de repente alguien lo ha puesto sobre la mesa, bueno, alguien, el presidente del gobierno asturiano, o sea, es decir, sale de repente a la palestra el tema del burka y del niqab, que es un tema que sí, efectivamente, hay un tema, sabemos que ese tema hay que abordarlo, pero de repente a alguien le ha parecido muy oportuno sacarlo. Es que no hay otros temas más importantes que ese. Es decir, todo esto responde a esas nuevas dinámicas
que consisten en que los argumentos no sirven tanto como las emociones. Alguien está ganando la guerra de las emociones o en el mercado de las emociones, y de repente el resto se ha dado cuenta de que les están adelantando por la izquierda o por la derecha. Nunca sé por dónde es. Probablemente por la derecha. Por la derecha. Probablemente por la derecha. Sí, efectivamente, por la derecha. De manera que yo creo que nos va a tocar ver más ideas que nos pueden parecer ocurrencias, pero que en el fondo responden o bien a una dinámica de vamos a hablar en clave de emociones, porque no tenemos muchos argumentos, o a la dinámica de cómo entramos en el debate de las emociones si lo que tenemos son argumentos. Yo creo que ese va a ser el gran campo de batalla en los próximos meses. Vale, en esas emociones, cosas como cómo va vestida la sardina del Antrosiu, que fue polémico la semana pasada, en una polémica en la que Vox denunciaba que podía herir susceptibilidades religiosas, el PP se sumaba a ello, todo esto en sesión. Foro decía que era una chorrada, una auténtica chorrada que no tenía mayor sentido, pero bueno. Es el carnaval. Sí, claro. Es que es el carnaval. De eso va el carnaval, claro. ¿no? De tratar de ser un poco, pues no sé, por lo menos subversivo. Sí, Hipólito. No, quería hacer un comentario. A ver, vamos a ver. Yo reconozco que a veces los temas se pueden trivializar, ¿no? Pero me preocupa seriamente, y voy a dar dos referencias que todos tenemos en la memoria trágica, ¿no? Una es Charlie Hebdo, cuando atacaron la redacción y asesinaron personas simplemente por una caricatura de Mahoma. Y la otra es Salman Rushdie, que simplemente escribió y es un hombre todavía perseguido. Y esto lo hizo el islamismo. Quiero decir que a veces temas que parecen triviales y que aquí trivializamos, determinadas ideologías y determinadas religiones lo convierten en asesinatos. Con lo cual, España, gracias a Dios, somos un país pacífico y tolerante. Esto no deja de ser algo puramente anecdótico. Como decía antes, queda mono esto de hablar de temas que no son de fondo, pero cuidado, tenemos precedentes muy peligrosos por otras sensibilidades supuestamente religiosas y han terminado en muertes trágicas. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cómo ves tú la actualidad política? Estamos empezando ya a ponernos nerviosos, quizás demasiado pronto. Claro, vamos a ver, yo veo una situación absolutamente normal. Vivimos en un sistema democrático, se acercan elecciones, el efecto nacional está influyendo en todos los sitios, aunque sean elecciones de tipo de comunidad autónoma o locales, pesa mucho en lo nacional, y los partidos empiezan a revolver todo lo que pueden para intentar conseguir su apoyo, porque hay que tener en cuenta dos obviedades. La primera, nos hacen falta los políticos. Es una pieza de la sociedad que nos hace falta. Ahora, como andan a palos entre ellos, así un poco barrio bajero, están un poco desacreditados. Pero esa figura nos es imprescindible. Punto uno. Punto dos, la única forma que un político tiene de poder desarrollar sus ideas sociopolíticas es que lo voten. Ese es el matiz, que lo voten. Es una característica del sistema democrático y, como todo en la vida, tiene partes buenas y malas. ¿Cuál es la mala? Como muy bien comentó Maribel, está lo emocional. Lo emocional funciona de miedo porque es como votamos. Es como votamos. Me comentaban el otro día que esto del voto político es parecido al fútbol. El que lleve el Oviedo, lleve el Oviedo. Gane o esté como está. Del Oviedo siempre. Y que el tema es que de toda España la danza está en unos 2 millones de personas que no son de ningún bando. Y entonces es ahí donde hay que disparar, porque son los que van a dar el voto a unos o a otros. La situación ahora se encrespa un poco más porque hay un fenómeno que no es de ahora. La gente cree que el fenómeno de subida de Vox es de ahora. No. Ese fenómeno de
de partidos yo llamo de espalme, como la sidra, que escancias y sale la espuma pero desaparece enseguida. Eso empezó con Podemos, los partidos espalme. Después vino Ciudadanos y ahora viene Vox. No hace mucho, bueno, ahora como año y pico, estaba en una gasolinera y llegó un camión de reparto y bajó el camionero, un chaval, no sé, 20 y muchos, 30 años, y le dijo al del surtidor, dijo, voy a votar a Vox, voté a Podemos y voy a votar a Vox. Y eso a mí me dio pie a pensar cómo una persona que votaba a un partido de izquierdas ahora iba a votar a un partido de derecha químicamente pura. Muy fácil, porque ese señor no es ni de izquierdas ni de derechas. Ese señor es el que utiliza el voto de protesta o de castigo. ¿Qué quiere decir? Que la situación ahora es coyuntural. Ahora Vox está subiendo en todos los sitios y dentro de unos años, y no tengo nada de adivino, pero es que es así, pues Vox se diluirá como se diluyó Podemos y Ciudadanos. Por lo tanto, el tema no es tan especial. Lo que pasa es que siempre vamos, en este asunto, siempre trabajamos con luz de cruce, no con luz larga. Yo estoy seguro que el tema va a ser mucho más apacible. Y luego hay otra cosa que se nos olvida. Es distinto vivir en un país democrático que ser demócrata. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el ser demócrata exige entender las reglas del juego. Y bueno, las elecciones no se ganan, se pierden. Y unas veces están los míos y llegará un momento en que pierdan las elecciones y estén los otros. Yo llevo mucho tiempo intentando contar en las pequeñas colaboraciones de prensa que hago que el ciudadano tiene que tener menos colores y más capacidad crítica, entendiendo por capacidad crítica de análisis, no capacidad destructiva, que es otra cosa. Y el ciudadano tiene que decir, bueno, pues esto me gusta o no me gusta. Y entonces tengo la gran herramienta de apoyar a unos o apoyar a otros. Ahora la gente está nerviosa porque olfatean las elecciones, porque ven lo que pasó en Extremadura y en Aragón, que, cuidado, el PSOE llevó un tortazo tremendo, pero el PP no anda muy lejos de un frenazo importante y se ponen nerviosos. Bueno, eso también es coyuntural y por lo tanto tranquilidad, a esperar que lleguen las elecciones y ese negocio de los partidos de empresarios o del alcalde de Siero, pienso que son herramientas de quien sea, como muy bien comentaste, son herramientas del momento. Pero luego el agua siempre acaba yendo por el riego, siempre. Y aquí también va a suceder. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, habéis tocado una serie de temas, algún hilo común hay, pero bueno, son un poco dispersos. Sí que es cierto que en cuanto a las especulaciones sobre cuál va a ser el menú electoral, ¿no?, en mayo de 2027, a mí me parece que no debemos perder demasiado el tiempo en esta clase de deslizamientos, ¿no? Yo pediría a nuestros dirigentes y singularmente a los que tienen responsabilidad de gobierno que se centren un poco más, que olviden o al menos traten de orillar un poco, de no contaminarse demasiado por esa idea de la política como agitación electoral permanente. La política, hay que recordar, también es gestión, un poquito de gestión, por favor. También es cierto que hay que conectar con el sentimiento de las personas, ver un poco por dónde van las grandes tendencias, cierto, pero también hay que centrarse en problemas, en sus soluciones, en tratar de demostrar eficacia. El sistema democrático no solamente se debe justificar por su, digamos, mayor altura moral frente al autoritarismo y el mayor respeto, que eso es muy importante, de los derechos de las personas, sino también por su eficacia. Y eso es necesario. Tenemos muchos problemas, Hipólito describía algunos. La situación tiene también aspectos positivos en nuestra comunidad autónoma, al nivel de los servicios públicos. Parece incluso que se ha revertido la tendencia demográfica en los últimos 2 años. Hay aspectos interesantes que nos hacen cada vez más atractiva como región, pero sin duda hay problemas muy importantes. Estos días en las noticias estabais dando esta mañana la huelga indefinida, nada más y nada menos en ENCE,
que es una empresa importantísima en esta región, estructura toda una comarca como es el noroccidente de esta comunidad autónoma. Es importantísimo que pueda tener viabilidad, que tenga posibilidad de nuevas inversiones, que haya una relativa paz social. Acaba de iniciarse una huelga en el puerto de Avilés de los estibadores, un nudo logístico fundamental para esta comunidad autónoma. Tenemos una incertidumbre muy grande con las inversiones de la principal empresa e industria de esta comunidad, que es la industria siderúrgica y Arcelor. Yo en el barrio del Cristo donde yo vivo, todos los días nos despertamos y decimos, cuando desperté el viejo UCA seguía allí, ¿no? Parafaseando a Monterroso. Es un problema de gestión pública verdaderamente lamentable, que demuestra las insuficiencias de nuestras propias administraciones para lidiar con algo que podría ser una oportunidad, pero que es un problema tremendamente enquistado. Las listas de espera en servicios sociales y en sanidad, donde hoy se inicia también una huelga indefinida de médicos. Es verdad que es una cuestión de carácter estatal. Hoy, mientras veníamos aquí a una zona de mucha atracción de población y de movimiento, porque aquí en Las Clarisas, donde está la Laboral, donde está el Parque Científico Tecnológico, la universidad, no hay un transporte público viable. Es decir, yo vivo en una zona cerca de un campus y es imposible llegar a un transporte público viable y ecológico a tiempo a ningún lado. Es decir, tenemos problemas de largo recorrido que no se abordan suficientemente. Hay una falta de ambición evidente por parte de nuestros gobernantes, que se dedican también un poco a ganar el relato, efectivamente, como se ha dicho, y yo creo que ya estamos cansados un poco de cuentos, digámoslo así, ¿no? Queremos un poco más de eficacia. Eso tiene que ver también con el auge del populismo del que hablaba ahora Carlos. Ojalá Vox sea un partido de espalme, sería bueno, porque creo que las aportaciones de Vox a la política española son manifiestamente negativas en cuanto al ambiente, en cuanto al erosionar la convivencia también. Es cierto que también ponen, o a veces son reflejo de determinado tipo de problemas quizá no suficientemente abordados. No surge porque sí, ¿no? Pero al mismo tiempo esta forma de, en lugar de abordar de una manera serena los problemas, abordar también las cuestiones de gestión, es un partido que abunda en esa idea de esa agitación electoral permanente. Por eso hacen planteamientos que rozan el surrealismo o directamente lo traspasan. Vamos a la política dadaísta, como hablar de la prohibición del burka en Gijón. En Gijón no hay ningún burka en la calle, tampoco hay ningún niqab. Es cierto que es la amalgama, la convivencia en un mundo cada vez más multicultural, donde la inmigración es una realidad constante, que efectivamente pone nuevas situaciones que hay que tratar de analizar, pero lo único que buscan es, en este caso, agitar la islamofobia, que es muy peligrosa. La islamofobia, igual que lo es el antisemitismo, o igual que lo es también pues el fundamentalismo islamista. Y eso es lo que pretende con ese tipo de propuestas, y también es lo que pretenden cuando critican, en este caso, pues que en un momento homeopático, como es el carnaval, donde se busca siempre una cierta irreverencia con cualquier clase de poder instituido, sea el religioso, sea el civil, o sea cualquier clase de confesión, por supuesto. Aquí no hay por qué centrarse, aunque es lógico que en España pues hay una historia tradicional en relación con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha sido la hegemónica, por supuesto, ¿no? Pero sí que en el hecho de que la sardina lo que trata de imitar es el look de Rosalía en la portada del disco Lux, no trata de ofender a ninguna religión ni nada por el estilo. Hay un exceso de susceptibilidad que tiene un punto impostado, precisamente para agitar determinado tipo de bases y agitar esa idea del agravio permanente, ¿no? Es que nos persiguen a la Iglesia Católica, a la religión. Mira, aquí no se persigue la Iglesia Católica y la religión. No se puede objetivamente decir eso en nuestra realidad, y hay que permitir, con un grado de tolerancia y de deportividad, también con determinados límites, ¿cierto?, pues este tipo de expresiones festivas. Cuando comentaba antes Maribel, ahora te doy paso, Hipólito, siguiendo el símil automovilístico, el PP pretende tapar huecos hacia la derecha para evitar que Vox le adelante por el interior, tras la práctica desaparición de Ciudadanos, con Foro en retroceso, pactando con el propio PP. Sería razonable y
entramos si queréis en esa conversación, ¿sería razonable que los populares marcaran una línea más centrista en Asturias, ocupando ese lugar, siguiendo la estela, por ejemplo, de lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía con la gestión política del accidente ferroviario de Adamuz, mucho menos agresiva que la de su propio partido, el Partido Popular, en el ámbito estatal? Hipólito, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, antes hacer algún matiz. Venga. Vamos a dejar al margen estos temas anecdóticos del burka y de la sardina. Pero ojo, hay una doble vara de medir. Y yo le diría a Carlos, ¿qué pasa cuando vamos a los países islámicos y a las mujeres se les hace tapar el pelo por obligación? No. Y aquí estamos hablando de que si el burka se prohíbe, allí, aparte de estar sojuzgadas y estar maltratadas, cuando una mujer occidental, incluso una representante política europea, se presenta en Qatar o se presenta en Irán, tiene que taparse. Eso es intolerancia y es una doble vara de medir. El tema de Vox y el tema de Podemos, tengamos cuidado. La tendencia en Europa de los partidos de extrema derecha, igual que Podemos es de extrema izquierda, y hablemos sin tapujos, porque parece que somos más tolerantes con partidos de extrema izquierda. La tendencia es creciente. 1, 2. Vox no es, y líbreme Dios de estar cerca de sus postulados, pero Vox representa a millones de votantes, de personas que tienen el mismo derecho a opinar y a tener opiniones distintas. Por lo tanto, si hablamos de respeto, respetemos no a unas siglas, respetemos a todos los votantes que están detrás. Y la democracia, no hay que diferenciar entre un país democrático y que somos demócratas. La democracia se construye a través de demócratas. Creo que estamos en una situación en la que nos estamos equivocando. Estamos cogiendo el rábano por las hojas y lo que está sucediendo, porque claro, hablamos de problemas estructurales en Asturias. Vamos a ver, señores, el Partido Socialista Obrero Español lleva 38 años en Asturias. Yo creo que 38 años son tiempo más que suficiente para haber aprovechado bien y no dilapidado los fondos mineros, haber aprovechado bien y no dilapidado los fondos europeos y haber hecho reformas estructurales. Y que, por ejemplo, no se nos estén muriendo más de 1.100 personas en situación de dependencia porque la burocracia no llega. Quiero decir, en este sentido, y es cierto, cuando vas al Imerca y tienes que comprar y no tienes. Y eso, nuestros políticos, se lo debemos exigir. Y cuando hablamos de políticos en Asturias, hablemos claro. Estamos hablando de un gobierno que es el que tiene la gestión, que no tiene las luces largas. Y cuando en el gobierno de España, y se está viendo, nos preocupamos más del cambio climático y de los objetivos de futuro, y del desarme nuclear, y del deshielo del Ártico, y después se nos mata la gente en los trenes, tenemos las carreteras de forma desastrosa, y no somos capaces de asumir ningún tipo de responsabilidad después de 7 años de gobierno. Eso sí llega a los españoles y eso acaba derivando. Y ojo, cuando hablamos de que Vox es hasta cierto punto inocuo y que es de espalme, cuidadito, Podemos condicionó un gobierno y sigue condicionando un gobierno. Determinados movimientos extremistas, como es Bildu, como es Esquerra Republicana de Cataluña, están condicionando una acción de gobierno, con lo cual no es inocuo. No es inocuo. ¿Cómo ves tú el tema este que decíamos antes, Hipólito, el asunto de que el PP, bueno, en vez de ocupar la postura más centrista que está quedando libre en el panorama político no solamente de España, ya no está haciendo lo mismo que Feijóo en el ámbito estatal? Le echan la culpa al muerto.
Evidentemente. Vamos a ver, en mi opinión, cualquier partido político lo que tiene que tener, primero, es una ideología, segundo, un programa, y tercero, cuando se llega a un debate de presupuestos, un presupuesto alternativo. No simplemente decir no porque no. Eso lo sufrí yo como viceconsejero de Economía en el año 95. La respuesta fue no porque no, sin alternativa. Vale. Después, con ese programa, ¿te votarán o no te votarán? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo politicachos que lo que están haciendo es mover su teórica ideología en función de la demanda, de por dónde van los votos. No, señores, mire usted, yo tengo esta ideología y si no le gusta, pues vote a otro. ¿Puedo no contestarte a la pregunta y contestar a Hipólito? Sí, lo que tú quieras. Es que paso estamos, sí, venga. Como Hipólito ha sido, no, sí, se ha revelado a tu pregunta, yo también me voy a revelar a ella. Aunque te respondo rápidamente. Disponéis. ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular? Sí, claro, centrarse, pero no puede hacerlo ahora mismo, yo creo. De todas maneras, sí que me gustaría, a esto que ha comentado, y como soy la única mujer en la mesa, sí que me gustaría decir, yo creo que el tema del burka no es un tema baladí y está escogido de una manera inteligente, porque yo creo que lo que trata es de desarmar, de ir a tocar a esa parte de la izquierda que tienen evidentemente unos sentimientos muy encontrados con respecto al burka. Explicarnos qué significa ese pañuelo. No hace falta explicarlo una vez más, ya sabemos de dónde viene. Sabemos qué ocurre en esos países en los que no hay democracia y en los que las mujeres no son ni siquiera rescatables cuando hay un terremoto. Ya lo sabemos, no hace falta ir, dale que te pego, ahí. Yo el otro día vi que la reina Leticia se quedó sin darle la mano creo que era el embajador de Irán, en la recepción que se hace habitualmente en la entrega de credenciales. Creo que fue ahí, no quiero confundirme. No es una decisión propia de la reina, le ha pasado millones de veces a la reina Sofía y es una cosa que la ves y, como dicen mis alumnos, te china. Y esto significa que tenemos que decirle a la reina que dé la mano, aunque se le quede la mano colgando. Esto significa que no dejemos entrar al embajador si no le va a dar la mano a la reina o a las mujeres que estén en la sala. Vamos a llevarlo a ese extremo. Venga, vamos a debatir esto. Claro, efectivamente, quiero decir, ¿dónde empieza y termina la línea invisible de la diplomacia, de la tolerancia y de que los territorios son distintos? Donde hay democracia, donde no la hay. Hay países europeos que han prohibido el burka y el niqab. Claro que los hay. Lo tenemos uno al lado, que es Francia, y en nada Portugal. Quiero decir, claro. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gijón, no solamente el PSOE, Izquierda Unida, sino también Foro, han votado en contra. Quiero decir, bueno, bien, o sea, que es muy legítimo sacar cada uno los debates que uno quiere, pero a veces son debates que son... Por otra parte, yo creo que hay que respetar siempre al votante, y el votante de Vox estaba antes que Vox. Y a ese votante había que respetarle antes, votase lo que votase. Quiero decir que no se trata tanto de cuando se habla de... se ponen sobre la mesa ciertas inquietudes que generan ciertas... posiciones políticas o ciertas formaciones políticas, no se trata de desacreditar a la gente que las vota, se trata de desacreditarlas a ellas, porque las personas que las votan por una serie de razones, las que sean, porque consideran, bueno, lo comentaba antes Gonzalo, hay temas que nos preocupan, que a lo mejor no han tenido suficiente respuesta, y yo particularmente, Hipólito, no mantengo esa equidistancia con respecto a lo que, o sea, no coloco a Podemos en la izquierda radical y a Vox en la derecha radical. O sea, no me parece que esa sea... O sea, yo no lo veo así. Quiero decir, creo que hay una diferencia sustancial entre Podemos y Vox. Sustancial. Quiero decir, una cosa es plantear una serie de medidas para que las personas, la sociedad sea más moderna, viva mejor, cada uno las suyas. Eso está recogido en un programa. Y otra cosa es que tú en el fondo estés socavando la democracia en la que te estás desarrollando, que es lo que yo creo y lo que muchas personas creen que está haciendo Vox, que está socavando, porque en el fondo, y esta es la realidad,
Cuando discutimos del niqab y discutimos del burka ahora, a propuesta de Vox y del Partido Popular, no es que estemos buscando la liberación de las mujeres. Estamos utilizándola, pero no buscándola. Lo que estamos buscando es el odio. Esa es mi idea. Yo, que soy mujer y que detesto el niqab y el burka, entiendo que el debate a donde me quieren llevar es a ese. Y por eso no quiero entrar en ese debate, no quisiera entrar en ese. Y por último, yo no sé qué consideráis con respecto al humor. Las personas más inteligentes son las personas que tienen más sentido del humor. Yo es lo que he visto a lo largo de mi vida. Las personas más inteligentes tienen sentido del humor hasta el punto de que se ríen de sí mismas. Y eso, en las democracias, esto convertido en una democracia, es una democracia inteligente. Yo pienso que la democracia inteligente se ríe, es capaz de caricaturizar sus propias instituciones y sus propios personajes que tienen visibilidad. Si no somos capaces de entenderlo en un antrochu, entonces algo nos está pasando. Gonzalo, Carlos... Hay con este debate de Gijón, me viene a la frase el proverbio, ¿no?, de Groucho Marx, que he buscado aquí para decirlo adecuadamente, que es aquello de que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y este es el caso de la propuesta que se está haciendo, buscando generar un debate que puede tener determinados elementos de trasfondo, pero que lo que se quiere es generarlo de manera artificial, precisamente para agitar y dividir. Y eso es muy mala actitud para enfocar un problema vidrioso, como es el de, digamos, los elementos culturales, la realidad de la inmigración, la multiculturalidad, los derechos de la mujer en el Islam, etcétera. Muchas mujeres que vienen de la cultura islámica y que llevan hijab son mujeres que pueden ser perfectamente defensoras de su autonomía. Es decir, el hijab puede ser un elemento de vestimenta que no va necesariamente asociado a la sumisión. Y eso la persona que con más claridad lo ha dicho es Marjan Satrapi. Marjan Satrapi, la dibujante y cineasta iraní, que por supuesto ha combatido desde un punto de vista social, político, con su arte, y cada vez que ha tenido oportunidad de hablar, la teocracia que aplasta a su pueblo y singularmente a las mujeres en Irán, ¿no? Ella dice, no se puede obligar a nadie, a una mujer, a llevar el hijab o otra clase de prenda que considere que limita su expresión corporal y su forma de estar en el mundo, igual que tampoco se puede forzar a quitarlo. Se trata de un proceso, el de la mujer, en el uso de su autonomía y en su proceso de separarse de sus tradiciones, porque las tradiciones tienen elementos positivos, pero a veces son losas que hay que tratar de combatir y de remover. Y eso es un proceso muy complejo. Cuando hay una política, en este caso, de que se entiende de una manera agresiva por una parte de la población, en el sentido de que se puedan sentir menoscabadas estas personas o puedan sentir que su forma de religiosidad o de vestimenta se sienta atacada, la respuesta a veces humana, natural, es precisamente refugiarse en aquello que queremos plantear. Yo recuerdo el caso de aquella chica que se ha repetido varias veces porque fue bastante famoso en un instituto en Zaragoza, que quería ir al instituto, pero el instituto le dijo, no puedes venir con el hijab. Pero ella lo que quería, y eso es lo importante, era formarse, terminar sus estudios y seguir adelante, y no necesariamente recluirse en una situación de falta de estudios y relegada a las labores domésticas y del hogar. Es un problema complejo, yo no tengo soluciones para esto, pero lo que creo es que hay que huir un poco de ese tipo de actitudes. Desgraciadamente, desde la crisis, y esto efectivamente trasciende a Vox, por supuesto, ¿no? Desde la crisis financiera 2008-2013 renace este tipo de planteamientos que erosionan los debates serenos y que plantean, en este caso, que hay que derrumbar determinado tipo de esquemas de convivencia, incluso el propio funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Seguramente muy defectuoso en algunos aspectos que hay que siempre criticar, hay que revisar, pero que no se puede en este caso hacer una enmienda a la totalidad como se está haciendo. En el caso del nacionalpopulismo es una tendencia
muy fuerte en el conjunto de Europa, pone en riesgo el propio proyecto comunitario. Muchos de esos partidos están asumiendo muy peligrosamente un rol de aceptación de la supeditación al discurso trumpista, contrariamente a los propios intereses de los propios países europeos en muchos aspectos, y va más allá de flor de un día, en este caso. Yo no sé si se acabará diluyendo o no. Y el centro derecha, el Partido Popular singularmente, debería, en este caso, reafirmarse en su ideario. El nacionalpopulismo tiene poco que ver con el liberalismo, tiene poco que ver con los movimientos cristiano-demócratas, tiene poco que ver con el reformismo. Yo creo que el conservadurismo tradicional tiene también poco que ver con el nacionalpopulismo. Es otro movimiento de unas características muy distintas. Yo creo que por supuesto, el centro derecha tiene que jugar un papel de alternativa de gobierno, de partido estructurante de la democracia, y tiene que reafirmarse y no dejarse llevar. Estos días, este fin de semana, Feijóo se sumaba de una manera totalmente irresponsable, a mi juicio, a criticar cuestiones como el acceso de los extranjeros cuando llevan un periodo de residencia a la nacionalidad, asumiendo el relato, que es totalmente falso, y esto jurídicamente se puede demostrar, de que el acceso a la nacionalidad es prácticamente un regalo que se da de una manera sencilla a los extranjeros en España. Eso no es cierto. Se requiere un periodo mínimo de residencia, que para las personas de la Comunidad Iberoamericana o de Guinea Ecuatorial o de Andorra son 2 años, pero que normalmente para el resto es de hasta 10 años, estamos hablando. Se requiere integración, se requiere conocimiento del idioma, se requiere, en este caso, no haber tenido ninguna incidencia en materia de seguridad, no ser considerado una persona inquietante o peligrosa o para el orden público, entendido de una manera muy amplia. Y el hecho de sumarse porque Vox está agitando ese espantajo es todo esto sin perjuicio del debate legítimo sobre la regularización, sus confines, la oportunidad, que es otro tipo de debate, ¿no? Pero el PP tiene que invocar sus propias raíces, no las raíces, en este caso, digamos, de la antigua Alianza Popular, sino las que vienen de su proceso a finales de los 80, principios de los 90, de convertirse en un partido central en la política española, alineado con los partidos cristianodemócratas, liberales, conservadores de Europa, porque si no se los van a llevar por delante. Ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, va a pasar en el Reino Unido con el Reform UK, está pasando en los países del este, y el resultado de todo eso será incremento de la polarización, puesta en riesgo del proyecto europeo, y si se pone en riesgo el proyecto europeo, la paz en el continente, y no ya solo por la amenaza rusa, está amenazada, porque las viejas cuitas, ¿cuánto tardarán en renacer con líderes de nacionalpopulistas en los distintos países que han tenido unas grietas y unas heridas en la historia tremendas? Carlos. Sí, bueno, unos temas muy interesantes, mucho, ¿eh? De todas formas, voy a lo anecdótico. Primero, tienes toda la razón. El humor es un compuesto de química orgánica que, muy parecido al sulfúrico, disuelve todo, por dura que sea la piedra, ¿no? Es imprescindible para vivir, porque si no... hace tiempo venía en el tren de Oviedo aquí, hace unos cuantos años ya. Y entonces, a mí me gusta mucho el tren, pero bueno, cercanías no lo solía usar. Aquel día me animé y saqué el billete y me di cuenta, era un billete de papel, no aquellos de cartón tan guapos, ¿no? Y cuando llegó el revisor, sacó un Bic y me hizo una marca en el papel, y yo se lo dije, oiga, a mí me parece que usted, como revisor, tenía que guardar su estatus y tenía que tener una picadora plateada, qué viejo guapa, y es Carlos, madre mía, siempre. De antes. Y miró para mí, porque claro, ya era mucha carga entre el papel y el Bic, ya me parecía mucho. Y miró para mí y me dijo: en la vida hay que ser práctico. Y dije, bueno... Entonces, mire, si hay que ser práctico, lo que podemos hacer, lo más práctico es que nos tiremos al tren. Ya está arreglado, si se va a lo práctico. Pero es que la vida no es lo práctico, la vida son otras cosas, ¿no? Bueno, de ahí lo de la necesidad de tirar de humor, porque eso afloja, aceita, engrasa, todo. Un tema mucho más importante de todo lo que acabas de comentar, pero no quiero dejarlo en el tintero, el tema famoso del burka. Tengo una anécdota personal.
tenía un primo ya fallecido hace unos años. Bueno, yo lo llamo hijo de la República. El padre había salido de España a raíz de la derrota republicana. Este hombre francés, pero también español, hablábamos muchísimo. De hecho, conservan su casa familiar en Limanes, donde vivo. Y era cuando empezó en Francia el lío, no con el burka, sino que en los institutos prohibían que las chicas fuesen con la pañoleta, tapaba el pelo y el cuello, ¿no? Sí, el hijab, ¿no? Ese es el hijab. Esto es, pero la cara descubierta, ¿no? Y él me decía, es que esto lo hay que prohibir. Y yo le dije, mira, estáis totalmente equivocados. Es el camino contrario. Lo que tenéis que hacer es que esa cría llame a la abuela en Emiratos Árabes y diga, oye, aquí podemos ir como queramos. Es eso lo que hay que sembrar. Aquí dejan, aquí no hay ningún problema. ¿Puedo llevar la pañoleta o no? Como quiera. Ese era el camino desde mi particular punto de vista. En el tema del burka, bueno, es un tema de seguridad, ¿no? Yo no quiero que vaya a algún sitio y venga un tipo o una tipa con la cara tapada. ¿Por qué? Porque me intranquiliza, porque quiero verle la cara, igual que va en el carnet de identidad la foto, para poder identificarnos. Pero es un tema de seguridad, no es un tema religioso, porque la religión está absolutamente enraizada con las emociones. Es un tema de seguridad que no se ha presentado, es decir, yo no conozco claro, ningún caso. No, yo no vi nunca ninguno, no. pero bueno, eso es una cuestión... No hay ningún centro educativo en el que haya entrado una persona a hacer un examen con la cara cubierta. Si eso ocurre, hay que pedirle que porque no podemos examinar a alguien que no sabemos quién es. Pero eso no ha ocurrido. Pero eso no se hace no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro. No quiere decir que no pueda ocurrir. Eso no se hace por razones políticas, se hace por razones sencillamente... Espera, un momentín, Hipólito, acaba Carlos y intervienes tú, Hipólito. Y acabo. En el tema de la inmigración, regularización de la inmigración. Bueno, vamos a ver. Nosotros, la actualidad de un país se apoya en el pasado. Nosotros tenemos nuestra historia. Entonces yo, sinceramente, estoy anímicamente muchísimo más próximo a un señor de México, por decir algo, que a un sueco, aunque seamos de la Unión Europea. Yo, un hispanoamericano, es que no lo veo como un inmigrante. Es que somos los mismos, quitando el norte de Argentina, un poco Bolivia y por ahí, que todavía no hubo mucha mezcla, pero bueno, tú vas a Buenos Aires y estás en Europa. En Europa, no estás en América. Igual estás en Llanes. Estás en Llanes, sí, es verdad. Desde luego votan muchos, pueden votar, aunque votan claro, luego pocos, pero pueden votar. Es lo mismo, muchos. Entonces ahí hay un poco de lío. Es verdad que hay cosas en la vida, como todo, que tienen difícil situación, al menos para mí. Pues una de ellas es esta. ¿Qué sucede con la inmigración ilegal, no? La gente viene, yo participo en una fundación de cooperación internacional, sé cómo está el mundo, sé que cada día, hoy, lunes, van a morir 10.000 críos, 10.000 hoy, por falta de lo básico, que es algo que no me entra en la cabeza, absolutamente. Pero también entiendo que, claro, toda África en Europa no cabe, pero comprendo perfectamente al señor que huye de ese hambre, de esos problemas tan terribles y va a un sitio donde quiera ir mejor. Es más, todas las familias asturianas, me atrevo a decir, todas las familias asturianas tienen relación con la emigración asturiana. Mi mujer nació en Argentina. Tengo familiares emigrados a Europa. Fuimos emigrantes toda la vida. Todos. Toda. ¿Por qué? Por razones económicas. La gente marchaba porque aquí no tenía para comer. Pues es exactamente lo mismo. Otra cosa es cómo se encarrila esa operación. Hipólito. Sí, nada, dos comentarios rápidos. Bueno, uno, el tema del humor. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa, y vuelvo a insistir, es la doble vara de medir. Cuando la editorial Evo tiró de humor, trajo la muerte de sus editores. Y eso no han sido ni españoles, ni gente de Vox, ni de Podemos, ni del PP. Segundo tema, claro, nos han ganado. O
sea, una tertulia que hemos empezado hablando de la perspectiva política de 2027, y hemos acabado hablando de lo que ellos quieren, o sea, de los símbolos, de lo accesorio, pero no de lo importante. Sí, de acuerdo, votaremos con las emociones, pero esto nos lleva ahí. Y segundo tema, cuando hablaba de Podemos y la extrema izquierda, son hechos, no son opiniones. Porque de hecho la diferencia está en que Podemos estuvo en un gobierno de España y pasó de intentar o de proclamar romper el sistema, quizá para alcanzar sillones, y una vez que los tuvo, rápidamente cambió su estilo. Por lo tanto, eso sí es traición a un programa, eso sí es traición a unos votantes, y además su ideología filocomunista es confesada por ellos y es exhibida por ellos. Y estamos hablando de extremos, extremos. Por la derecha también, por supuesto. Pero la diferencia está en que Vox, y insisto, nada más lejos de mi ideología, Vox cuando participa en algún gobierno resulta que defiende lo mismo que defendía en las elecciones. Podemos, cuando ha participado en un gobierno, pues digamos que ha sido más chicle, más flexible. Y cuando decía Gonzalo los requisitos para la inmigración, para la nacionalidad en España, citaba uno con la boca pequeña, que era la integración. La integración. Cuando nosotros, los españoles, y yo soy sobrino de inmigrantes, nieto de inmigrantes, emigrantes, no emigrantes, cuando nos íbamos a Alemania, nos integrábamos. Cuando íbamos a México, nos integrábamos. Cuando íbamos a Argentina, nos integrábamos. Y cuando hemos ido a Australia, nos integramos. Y eso no significa perder la identidad. Significa, como decía mi abuelo, y probablemente el vuestro, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y si tu motivación es económica, vete allí. ¿Cuál es la diferencia? Que en España, por un modelo clientelar, hemos dado una serie de ayudas a inmigrantes sin necesidad de ambición y desarrollo económico, que hacen un efecto llamada y que en ocasiones, en lugar de ir a países con fuerte desarrollo económico como Alemania, van a países con fuerte apoyo social gratuito como España. Venga, 30 segundinos que nos vamos, Gonzalo, remata. Sí. Bueno, yo creo que la mayor parte de la comunidad inmigrante, y yo he tenido suerte de trabajar por cuestiones sociales con ellos mucho tiempo, ¿no? Sí que apuesta por su integración, apuesta por la convivencia, también apuesta, como cualquier comunidad fuera de su país, pues por mantener un vínculo, ¿no?, entre ellos y con su origen, es lo normal, ¿no? Y es eso contribuye a que el fenómeno de la inmigración tenga muchísimos aspectos positivos desde el punto de vista económico y cultural. Lo remarcaba sobre todo para poner de manifiesto que el acceso a la nacionalidad no es nada fácil, ni siquiera para la comunidad iberoamericana. Hay que recordar en este caso que la intolerancia, digamos, no tiene ideología, hay intolerantes en todos los espectros, ¿no? Y a veces también llevan la violencia, no solo en los casos como los que he citado Hipólito, sino en otros, ¿no? Estoy acordándome de Brenton Tarrant, que el 15 de marzo de 2019 mató a 51 personas en 2 mezquitas en Nueva Zelanda, ¿no? Es una realidad trágica que hay que combatir, pues, con la tolerancia y el respeto, yo creo. Muchas gracias, Gonzalo Olmos, Maribel Ugilde, Carlos Fernández, Hipólito Álvarez al otro lado del teléfono. Gracias a los 4. Contaremos con vosotros si queréis y esperemos que sí, muchas más veces. Gracias. Gracias a Muchísimas gracias, Nacho. Gracias a los oyentes. Acabamos así la primera parte de Asturias al Día y dentro de un momentín más contenidos de la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Na segunda parte de Asturias al Día deste lunes, este 16 de febrero, vamos a ir hasta los valles del Trubia, vamos a ir hasta esos concellos que también a lo largo de muchos años se llamaron los baches del Osu, para hablar de etnografía, de la cultura popular tradicional de toda esta estalla de Asturias, la cultura tradicional en los valles del río Trubia, y así como se llama
el traballo que está acabante a solear la Academia de la Lingua Asturiana dentro de la su colección Terrén, concretamente, y el número 2 de esta colección, traballo de Antonio Alonso de la Torre, que atropa estudios que en realidad ya soleyó a lo largo de casi 3 décadas en Cultures, la revista asturiana de cultura de la propia Academia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bien. Muchas gracias por venir hasta aquí. Muchas gracias a vosotros. Aprovechando también la ponte que tenemos de Antrosiu, porque tú seguís siendo y es docente. Sí, estoy de profe en el IES Río Trubia, además, allí en los valles estos. Bueno, ser y es de Proaza. Sí, los mis padres son de Proaza, mi padre de Proaza y a la mi mamá de Viamexín. Bueno. Viamexín de Proaza. Y pues está la mi mujer de Teberga y los suegros, mi suegro de Quirós y a mi suegra de Teberga. O sea que, vamos, conozco bien estos sitios. Decía yo que llevabas casi que 3 décadas, casi que 30 sí, hombre, años porque esto entamó con Roberto González Quevedo, que es el que dirige la revista Cultures ya cuanta ya, y a foi él, pues poquitín a poco, pues íbamos fallendo traballos para la revista Cultures, y el número 1 pues de la colección esta Terrén y la recopilación a lo largo de estos 30 años de lo que fixo en Llaviana Vicente Rodríguez Evia. Y ahora, bueno, pues como yo también tenía muchos traballinos fechos en Cultures de los valles del Trubia, pues ahora el número 2 pues tocó a mí, claro, ya hay traballos ahí de va 30 años y claro, lo que más sientes y velos ahora que ya todos los informantes y la mayor parte de hechos pues ya no están, ¿no? Claro. Y es lo más... Apúrreme para acá el libro, el formato físico, para tenerlo también y bueno, para enseñarlo también a la gente que está viendo la tele, a los que están sintiendo la radio, la cultura tradicional en los valles del río Trubia, obra de Antonio Alonso de la Torre, que lle eso, el número 2 de Terrén. En realidad lo que decíamos, de algo que fuiste atropando a lo largo de casi que 30 años. Y hay una docena de artículos que van desde la pesca en el concello Proaza, los juegos tradicionales en Viamexín y a Proaza, la pesca, la hierba, la organización del espacio, la cultura del gochu, la mazana y la sidra, la música, la fiesta, juegos, la música también en Val de San Pedro, en el concello Teberga. Bueno, no vamos a decir esto es porque si no echamos demasiado tiempo. Desde que te pones a investigar, desde que vas sacando todo este contenido, todo este patrimonio, hasta anguaño, pasa mucho tiempo, como bien dices, muchos de los informantes ya no están. ¿Estás notando ese cambio no solamente generacional, no solamente en cuanto a las personas, sino en cuanto a estos tesoros, estos chalgues que tenemos que van desapareciendo? Hombre, sí, notase mucho, pero bueno, el cambio demográfico que se está viviendo es muy grande, ¿no? Y a muchas de estas cosas, pues si no se recuellen, pues piérdense. Y bueno, pues está bien que queden por escrito muchas de ellas, pero bueno, hay gente que tiene interés en ello. Está gente mozo que bueno, ya no vive esa transmisión oral como antes de vivirlo en casa o de sentirlo en casa, pero aunque temas con tecnologías y esto, pero hay gente que está también, que interesa mucho, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, no sé, ocurreseme ahora un gaitero ahí de Teberga, Teber, que también está en Camín de Fierro y un mozo que está muy interesado en todas estas cosas. Y no, hay gente incluso gente que viene de fuera, que no viene de allí ya viene de otros yaos, de otros países y eso, pues también tienen interés en recuperar y relacionado también con el turismo rural, que está dando mucha vida a estos pueblinos. El turismo rural, hay gente que intenta también ofertar todo esto, ¿no? Vamos, que hay un cambio, está camudando la cosa, está fallándose de otra manera y un cambio de vida y lo que conviene es que haya una transmisión de alguna manera de todo esto y que no se pierda del todo, ¿no? Claro, hablamos de concellos como Proaza, de donde eres tú, Quirós, Teberga. Quédame un poquitín fuera Santo Adriano, no fales mucho de ello. Bueno, Santo Adriano igual un poco menos, ¿no? Porque, bueno, ya aparte que es más pequeño, pero sí, también salen de ellas cosas en
el de Chalgas, Sí. o el de Yalgas, ¿no? En el último Yalgas salen... y a Chalgas nos valles del río Trubia, Sí. y el Cultures número 24. Ahí sale hasta el Concello de Ubieu, porque Trubia, lo que llega donde el río Trubia se amiesta con Nalón, también lle de Ubieu, pero también forma parte del valle, ¿no? Bueno, y precisamente la localidad de Trubia. Sí, Trubia, y también salen ahí de ellas cosas, ahí siempre sale alguna cosina, alguna referencia, y hay muchas cosas que son generalizables a todo el valle, ¿no? A todos los sitios. ¿Cómo sí. traballes a la de ir a la gueta de todas estas historias? ¿Cómo lo faes? ¿Tienes una mecánica? También se enseñan esas cosas, cómo hacerlo bien, para que quede constancia de ello. Ahora ya es mucho más fácil que hay 30 años, está claro. Hombre, lo principal es conocer bien a los informantes. Y conocer a la gente, familiares o vecinos de toda la vida, que los conoces de siempre, y entonces es más fácil que ellos te cuenten más, ¿no? Ya que te lo cuenten como falan ellos, ¿no? Porque si no es fácil que sepa, si no hay esa relación o esa amistad, es fácil que se te pasen al castellano, ¿no? Pues son bilingües en muchos casos, pero entre la familia y eso, pues falante más en asturiano, y esa cercanía, pues, es lo que fae que sea todo mucho más natural, ya que te lo cuenten más fácil. Entonces, la conocencia del sitio y lo más, y de los paisanos y de las mujeres, y esto es lo que más te ayuda a esto. Claro, eso es el ejemplo paradigmático que tenemos en Asturias y en esta casa, en RTPA, y el de Ambás y Ramsés, los dos, que percuerren Asturias, que se meten en la cocina de les cases, que quizás el sitio más llariego, ¿no? Más cercano, en el que la gente se abre de manera más clara. ¿Tú furrules de esa misma manera? Sí, además, Ramsés y de Teberga, sí. y Ambás tiene mucho que ver con un grupo que menciono ahí en la música en Valde San Pedro, el grupo Seronda, de Fairaya muchos años, pero cuando Ambás tenía, no sé, tendría 14 o 15 años, donde entamó y venía de este grado, desde Ambás, desde su pueblo, llegábase hasta estos pueblinos de Teberga por Javier Alonso, que es el que entamó con este grupo Seronda en estos pueblos de Teberga, y ahí fue donde entamó un poco Ambás con todas estas historias, o sea que también sale Ambás ahí mencionado. Bueno, pues un saludo para Ramsés y para Ambás también desde Asturias al día. Lleves libreta, cuadernín, vas apuntando, grabes con una grabadora, grabes ya también con el móvil o con otro dispositivo para tener imagen de siente que paso te paso va saniciando. Bueno, yo lo que más faigo es apuntar con lápiz y papel. Y apuntarlo, porque además las cosas surden así, como estás allí, igual no estás pensando en qué vas a hacer eso, y siénteste en la cocina, o siénteste allí con el suegro, o la suegra, o esto, y surde una historia, salte un chiste, un cuento, un recuerdo, acuérdanse de cosas de va muchos años, y entonces, pues nada, estás allí, apúntaslo, porque tampoco en ese momento... y un poco espontáneo también, todo un poco esto, ¿no? Claro, y daste cuenta después de que tienes una montonera de cosas sobre una misma temática y eso asiúnteslo en un artículo que después va para Cultures. Eso es, sí. Sí, así lo llevamos fallando ya, va a 30 años y bueno, mira, tengo la satisfacción ahora de verlo en este libro. Este libro que quedó muy guapo también con el trabajo de la Academia de Carlos Suárez y del diseñador de Marcos Martínez, creo que nos fa ese diseño tan guapo en la portada. Y nada, quedó un libro muy, muy prestoso y muy guapo. Para la gente yo creo que va a gustar. Y es como si fuera papel de estraza, papel de esto que se utilizaba, bueno, a un año todavía se usa para envolver una cubierta en la que predominen el marrón y lo que refleja allí, pues eso, también la tradicionalidad, que es un poco lo que se busca con los estudios que tú faes. Anguaño, sigues, entiendo, trabajando en ese sentido, de atopar cosas irrescamplables en el ámbito etnográfico. Y un campo que nunca pares, porque si tienes interés en ello, pues lo que te digo, estás allí falando con la gente y de repente, pues de forma natural sale un cuento, sale cualquier cosa que, claro, apúntasla y va medrando todos los trabajos, ¿no? No es solo
non lle solo los cuentos que ya tienes publicados, que ya tengo de Viamixín, tamén tengo outro librín de la Academia sobre cuentos e tradición oral de Viamixín, pero lle que nunca paras, ¿no? Porque van saliendo cosas e más, e un día estás con músicos e salte, yo que sé, acuérdanse de pandereteras ou de xente que cantaba, ou sacan tú unha gaita que dices tú, coño, pues esta gaita tiene más de 100 años esto, e empiezan a contarte anécdotas de bueno, pues y una cosa que va saliendo así de forma muy natural. Bueno, y tener la orella abierta, ¿no? Sí, sí. Tener interés en ello. Tener interés, sí. Tener ganas y decir, Sí. meca, esto, mira, lo que está contando aquí. Porque Antonio Alonso de la Torre, ser lle docente, lle maestro, experto en lingua asturiana, licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte. La to vida laboral desendolcóse primero como maestro de escuela y después, anguaño ya, como profesor de instituto. Sí. ¿Cómo ven los escolinos? ¿Cómo ven los dos alumnos el todo trabajo? ¿Venlo como de algo, no sé, muy esparabanao de otro tiempo o al revés? ¿Siéntese también atraídos? Bueno, hay por de esas todo, cosas. ¿no? Entre los alumnos, pues cada uno y un mundo, ¿no? Pero bueno, hay los psiquis presta y que ven, gustáis meterse en internet, ponen los nombres de ellos y mira, si metéis vuestro nombre ahí en Google, a ver qué sale. Y yo, mira, yo soy muy prudente porque estas cosas con los guajes hay que transmitir un poco la prudencia en el uso de las redes y entonces yo, mira, yo meto, no me salen fotos en discotecas y mira, a mí salen publicaciones, salen cosas más serias que yo que sepa, si alguien quiere ver el currículum o eso, pues no vos conviene colgar historias raras y sí, ellos prestáis y llamáis la atención sobre todo, ¿no? Llamáis la atención y yo creo que también alguno llega para casa e intenta preguntar algo, ¿no? Trugar, oye, ¿y esto qué cuenta y tal? Y, o sea, que despierta un poco el interés, por lo menos en ellos alumnos sí que despierta el interés y las ganas por saber más. Que Porque eso tú ya pones es escuela importante. exactamente de qué asignaturas. Hombre, de historia. Historia yo lo que doy. Doy historia, ahora mismo estoy en cuarto la ESO, segundo bachillerato historia del arte, y primero bachillerato también historia. Sí, sobre todo ya historia y que también se puede relacionar con estos temas, ¿no? Porque claro, todo está muy relacionado, todos los temas, ¿no? Y entonces, pues, historia contemporánea, pues pueden remontarse a saber qué vivieron los bisabuelos, por ejemplo, ¿no? Y que investiguen un poco en casa, que entruguen cómo fue la vida de los bisabuelos de antes de la guerra, a ver, que pregunten a los abuelos, que les entruguen, que eso también da pie a algún trabajo que, bueno, pues para subir nota y para estas cosas, pues, y yo creo que es presta a ellos, al final cuando lo tienen, siéntense muy contentos de saber cosas que no sabían. Claro, hay cosas que siguen presentes en la vida habitual de sobremanera en los pueblos. Quizás no se faiga ya como se hacía antaño, pero anguaño sigue matándose al gochu en muchos sitios. Hombre, no, sí, en eso por ejemplo, sí. que uno de los tus trabajos, quizás la cultura del gochu en Quirós, estaba en el número 9 de Sí, por culturas. aquí tengo... ahí, por ejemplo, yo muy guapo de la cultura del gochu, y muy guapo esto que se fue perdiendo de compartir con los vecinos que no tenían nada, que eran probes, que no tenían ni gochu, que no tener ni gochu en casa de ellas veces era sinónimo de que no tenías nada. Pero había ese sistema de solidaridad de que los vecinos siempre tenían en cuenta a esos vecinos que no tenían nada y llevaban la prueba, llevaban un doblo, llevaban unas morciechas o lo que fuera para ayudarlos a que tiraran un poco para adelante, ¿no? Que también pasaba no solo con los vecinos probes, sino con los que iban marchando para la ciudad. Los que iban marchando y colando y chafando a vivir en la ciudad, pues cuando se mataba el gochu o los bollos de Pascua ahora de Semana Santa, pues siempre acordabaste de hechos y mandabasis una prueba a estos que vivían en Xixón o en Ubieu. Y para que esos yazos con el pueblo y con la familia y eso, pues para que no se perdieran, ¿no? Eso hasta va poco, pues todavía funcionaba así, ¿no? Bueno, trabajaste mucho, mencionástelo tú también en antes, el ámbito de la música. La importancia de lo que supone el fenómeno musical en esta contorna de los baches del Trubia. Y ahí tienes a lo que está trabajando, por ejemplo, la banda Camín de Fierro,
que aí está Teber, del que falábamos antes, ¿no? Que Teber tamén por su cuenta fai muchas cosas e además intenta mecer la tradición con la informática, que é la carrera que estudió él, e intenta hacer cosas muy curiosas. Y la banda Camín de Fierro, pues ya desde el 2002 creo que lleva trabajando, llámase así, además, por Camín de Fierro, que era la vía que recorría de Teberga, en Caranga seguía hasta Proaza y de Proaza hasta Trubia, y ese Camín de Fierro que ahora lle la senda Losu, turística. Claro, se iba a decir que la senda verde, de cicloturismo. Uno de los finxios turísticos de esa zona con mucho éxito. Sí, y esta banda Camín de Fierro ahí con Balbino de Villanueva, que de Santo Adriano lleva Balbino, pues ahí están trabajando y hay mucha gente de los valles que está ahí en ello. Otro de los trabajos que tienes, que también se espella en esta cultura tradicional en los valles del río Trubia, que te acaban de asolear, atropando trabajos anteriores, y en la organización del espacio en Villa Mexín, en Proaza. Conóceslo pero bien, y en la tozona, pero... cambia mucho esa organización espacial. Bueno, lo primero, vamos a aclarar para nuestros oyentes y para nuestros espectadores de qué estamos hablando cuando hablamos de organización del espacio. Bueno, estamos hablando un poco de... Yo ahí parto de la casa, del núcleo principal de la casa, del llar, y después vas abriendo todas las huertas o huertos que están al rodio de la casa, después ya vas a las tierras, a las morteras, y pues ya a las guairizas, después ya vas más sueño pues al monte, a los puertos, y bueno, aunque sea hay falas de Viamexín, pero muy generalizable, hombre, con de ellos particularidades de los pueblos, pero puede, digamos, generalizarse a casi todos estos lugares, ¿no? Y después, claro, aunque fales de eso, todos estos traballinos que parece que no tienen relación unos con otros están muy relacionados, porque aquí falas, por ejemplo, de que recuelles el pan en Viamexín, la escanda, antes era escanda lo que había sobre todo, y con la escanda, pues con la palla la escanda, pues la xente llegaba a San Antonio, la fiesta, que era el primer domingo de septiembre, que sigue siendo el primer domingo de septiembre, y en antes pues la xente, los viellos, faíanse con la palla la escanda, lo llevaban unos velones, ataban unas cibiechas ahí de palla y encendíanlas de noche. Y todos los nenos iban corriendo, los chavales iban corriendo por el pueblo con estos velones, y entonces ahí a veces, que llegue la organización del espacio, la escanda, con la fiesta, porque pues llegaban todos a la puerta de la capilla y allí encendían una foguera, y tú veis gente que dice que en vez de vamos a la verbena, dice voy a la foguera, ¿no? Que es lo que se faían antes, no había luz eléctrica, y iban a la foguera delante de la capilla. Precisamente, con estos velones. Tienes también la fiesta en la parroquia de San Martín de Villamexín. Sí, claro. Al rodio también de lo que estás contando, sí, claro, tantos de la organización del espacio. Muy relacionados unos con otros. Bueno, al final y un poco como la casería, ¿no? Y era autosuficiente, circular, todo tenía relación uno con lo otro y casi que no había espacios estancos físicamente, pero tampoco imaginativamente, figurativamente, porque todo estaba interrelacionado. Al final, y era una cultura también de sobrevivencia, ¿no? Sí, porque después también no dejan de ser xuegos también, xuegos panenos, esto de correr por el pueblo con los velones encendidos, de tamar la fiesta, o sea que está todo muy, muy entemecido, todo uno con otro, ¿no? ¿Qué importancia tiene en el todo trabajo el atropo toponímico? Tiene sobres también en este sentido, ¿no? En el Concello de Proaza Sobremanera, que también salieron en otra de las colecciones de la Academia de la Lengua Asturiana de toponimia. Sí, bueno, eso es muy interesante, porque dentro del mismo Concello Proaza pues hay de ellas variantes de un sitio para otro, ¿no? Y lo de la Che, por ejemplo, ¿no? La Che Vaqueira, que en Quirós Teberga y en partes de Proaza también, la parte de Banduxo, Trespena, también se usa mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante, todos estos trabajos ayúdenme también a conocer mejor dónde estás, a vérate más a tu propia historia, ¿no? Todo esto a mí sirve mucho también. Claro, ya estáis en zona, en variante casi centro-occidental, ya empezáis a utilizar los plurales femeninos en as. Sí. La gente que te está sintiendo ya se está dando cuenta de ello. Por ejemplo, una cosa muy llamativa en cuanto a los topónimos de la zona, en este caso ya más para contra Santo Adriano, el desfiladero de las Xianas. Las Xianas, sí. Que nosotros aquí en el centro decimos les Xianes, son las Xianas. No, la gente de allí es las Xianas, sí.
Claro, que ya como se tiene que decir, sí, como lo oís la xente de que allí. respetar como lo di la xente de la zona, sí. Claro. En que estás traballando anguaño, Antonio? Bueno, pues nada, pues ya te digo, seguir falando con la xente y apuntando lo que me vaya saliendo y nada, pues siempre salen, siempre a poco interés que ponga, siempre sale lo que no interesa a uno, interesa a otro, o sea que cualquier cosa de flores, de animales, cualquier historia, si no digo, esto parece que no, pero apúntaslo igual porque al final siempre tiene interés para de ellos investigadores o para de ella xente, ¿no? Mira, por ejemplo, estos días que estamos, pues ayer domingo, pues no va mucho, hasta hay 40 años así, pues en estos pueblos de Poraza, y era habitual que los nenos los cargaran de yuecas y a echarlos a una cuevina que había allí en Viamexín, la cueva La Maruxina, y que pidieran el bollo a la Maruxina, y que pidieran de merendar, y iban para allá en la cueva, claro, lo único que respondía era el eco, y la Maruxina no salía, ¿no? La Maruxina no salía nunca. Y estas historias, bueno, pues mira que se van perdiendo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con Sidros y Mazcaritos y con otros de otros sitios, ves tú, que parece que todo tiene unas cosas con otras, pues todo tiene que ver, ¿no? Y pues continuamente te salen datos y historias y cuentos y chistes. Bueno, pues todo esto tenemoslo en La Cultura tradicional en los valles del río Trubia, de Antonio Alonso de la Torre, que está acabante de despublicar con la Academia de la Lingua Asturiana dentro de una retafila de trabajos anteriores a lo largo de casi que ya 30 años. Muchísimas gracias, que sigas investigando y que sigas contándonos bueno, aquí. Nacio, pues no, gracias a vosotros por acordaros de mí, del trabajo y de que valga para que llegue más gente. Esa ya es la idea. Seguimos en Asturias al Día con más contenidos. No sé si tu padre es... Llegamos a la tercera y última parte de Asturias al Día, con Amor Argüelles en la realización técnica, hablándoles de teatro desde Sobrescobio, Teatro Collán, de mujeres además, de 11 mujeres que hace unos cuantos años se lanzaron a poner sobre las tablas sus propias creaciones, las que escribía Berta Suárez. Berta, muy buenas. Hola, buenos días. Las que dirigía Marisa Vallejo, directora de Emporfiaes Teatro. Marisa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y las que ponía sobre las tablas, entre otras, Julia Sánchez, bueno, la propia Berta también, hasta llegar a 11 mujeres de Sobrescobio. Julia. Más Hola, yo buenos 12. días. ¿Tú también? Yo, no, me digo más yo 12, somos como los apóstoles. Madre mía, una docena de ellas, una docena de mujeres collanes para trabajar sobre Emporfiaes Teatro y con 2 obras de momento sobre la mesa. Somos Memoria, con mucho éxito a lo largo de los últimos años, y la que estáis ya preparando para estrenar dentro de poco, que lle El Ventanucu. Vamos a citarles a toes, entre los 3 que estáis aquí, aparte, Ana González, Nuria Suárez, Carolina Gutiérrez, Sonia Barcia, Carmen Blanco, Tensi Carmona, Maite Busto, Lidia Gutiérrez y Gloria Prado. Lo primero, Berta, tú eres concejal, entre otras materias, de Servicios Sociales e Igualdad en Sobrescobio. ¿Cómo vos da por meteros en este lío? A ver, esto todo empezó en el 22, que tenía que preparar algo para el Día de la Mujer. Entonces pensé, Dios, siempre el mismo discurso, voy a cambiar un poco, y como una imagen vale más que 1000 palabras, se me ocurrió dar vida a nuestras ancestras. Entonces empezamos así un poco, la verdad que tuve que demandar mucho porque nadie quería participar en una obra de teatro, y hablé con asociaciones y tal, y al final casi que tuve que arrastrar a mis amigues, que son incondicionales. Y iniciámonos en esta aventura, pero el caso es que íbamos a hacerlo por nuestra cuenta. Yo había escrito unos textos, pero pensamos que sin tener una directora, pues íbamos a hacer una chapuza, porque en la vida habíamos hecho teatro. Entonces contactamos con Marisa, que desde el primer día nos exigió como si fuésemos Lolas Herreras. Sufrimos lo nuestro, pero el caso es que llegó el día de representarla en Sobrescobio, que en principio era solo para representar en Sobrescobio, y está mal que yo lo diga, pero gustó muchísimo.
A partir de ahí tuvimos que hacernos asociación, porque para representar en otros sitios teníamos que tener esto legal. Entonces nos hicimos asociación, Les Emporfiaes, y a partir de ahí pues ya estuvimos en muchísimos sitios de Asturias y ya estamos metidas en el mundo del teatro. Bueno, a ver, lo de Emporfiaes quizás defina muy bien. Sí. Te aseguro que sí, te aseguro que sí. Son Emporfiaes como Isoles, frío del alma. Mira, tiene un coraje increíble. A mí lo que me alucinó muchísimo fue cuando llegué el primer día dije, ay Dios mío, ¿esto por dónde lo cojo? ¿Por dónde lo cojo? A ver, entonces fue fantástico las ganas que le echaron, el coraje, porque te puedo decir que incluso hay desnudo en la obra, ¿eh? ¡Calla! Sí, como te lo cuen. O sea, son unos mullerones, canten, bailen, interpreten, actúen, o sea, hacen de todo, de todo. Y todo esto fue un reto en este primer montaje, porque claro, hubo que presentarlo en 10 sesiones habíamos hecho, y entonces para mí era una dificultad tremenda, pero efectivamente, como dice Berta, yo digo, pues aquí tengo que ponerlos el nivel para que sea más alto hasta donde den. Y fantástico, la verdad es que tuvimos una acogida muy buena y mira, la cuestión es que hacen más gires que yo. Ahí está. Bueno, porque estuvisteis en Sobrescobio, donde estrenasteis Somos Memoria, en Casu, en Llaviana, en San Martín del Rey Aurelio, en Llangreu, todo ello dentro de la cuenca del Nalón. También en el Centro Penitenciario de Asturias, en Villaviciosa, en Soturbarcu, en Ayer. Bueno, son ya, como bien dice Marisa, muchas compañías quisieran poder llevar la obra a tantos sitios. ¿Cómo te engañan a ti, Julia? Oye, a mí. ¿Cómo te capten para esta secta? Yo empecé en el tercer ensayo. Cuando me dijeron, yo fui a una carrera que había de Galván, del cáncer, y estaban allí los compañeros y dijeron, coño, ¿no te animarías tú a hacer? Yo siempre me gustó tanto el teatro, siempre me gustó, pero nunca me atrevía a nada más que de guaja en el colegio. Y dice, bueno, pues ala, ven. Y cuando fui, digo, madre mía, ¿y dónde me metería yo? Vi a Marisa con aquel arte que tiene y a todos los demás con aquel grupo tan guapo, que dije yo, nada, aquí me meto y que salga por donde quiera. Y yo, bueno, eso fue en el 22, hice de extraperlista. Yo como fui tendera toda la vida, trabajé en un economato, pues yo sé muy bien la cosa, vender y esto y lo otro. No pegues ahí, que si no suena mucho. Sí. No pegues ahí. Y entonces yo parece que se me dio bastante bien. Y bueno, aquí sigo, ahora estamos con el Ventanuco y también estoy muy ilusionada. Y bueno, aquí estamos. Vale, sois todes mujeres relacionadas de una manera u otra con Sobrescobio. Sí, somos todes de Sobrescobio. Bueno, ella ahora vives en Sobrescobio. Yo soy de Langreo, de la Felguera, pero estoy viviendo en Río Seco y... Bueno, que es llamatible también cuando llega un concello que tiene menos de 850 habitantes. Precioso. Bueno, eso sí, eso no se discute. Eso está precioso. Está claro. También llega una cosa muy buena, que sean pueblinos que estén todos muy cercanos, que no haya casas muy desperdigadas, porque eso conlleva también la posibilidad de hacer un urbanismo más curioso. Eso es algo que caracteriza a un concello como el de Sobrescobio. A la hora de ponerte a escribir, decías que en cuanto a Somos Memoria, la idea fue que de mano nace la historia alrededor del 8M. Sí. Ahora con el Ventanuco, más o menos. A ver, yo me gusta escribir, entonces yo tengo mucho recopilado de historias que me contaba mi madre, las mujeres del pueblo. Entonces, en mi memoria guardo muchísimas historias y ahora les aprovecho para las obras de teatro. El Ventanuco, la primera es un homenaje a los ancestres campesines. Cada una representa un papel de los trabajos que hacían las mujeres. En la del Ventanuco, que te vamos a dar la exclusiva a ti, pues lleva una historia de maltrato de género. Pero no hagas spoiler. También, hasta aquí podemos leer, sí, con historias de mujeres incluidas, que son historias reales, bueno, con un poco de literatura, claramente, pero lleva una historia que tiene mucha amiga.
Vale, en cuanto a Somos Memoria, la primera, vais volver a representarla este 7 de marzo en San Martín del Rey Aurelio. Para el Ventanuco ya tenéis fecha de estrena. ¿Cómo van los ensayos, Marisa? A ver, los ensayos van despacio y ellos que tienen muchas ganas, piensen que esto que ya sí. Y yo ya os digo, si los profesionales son 43 días en el María Guerrero a 8 horas diarias, ¿dónde vamos? Entonces tienen unas ganas tremendas. De momento yo creo que para el 8M no va a ser. Pero bueno, yo quería decir también que esos 10 días que dije antes que se había puesto la vez anterior, o sea, fue un poco todo muy precipitado y arriesgando muchísimo el decir, bueno, a ver hasta dónde llega esta puesta en escena. Entonces yo ahora quiero hacerlo ya de otra manera, haciéndoles escenas, interpelándose unes a otros. Nosotros, el otro trabajo, que es precioso y lo recomiendo a todo el mundo, no porque yo lo haya dirigido, sino por cómo lo hacen ellas y el cariño que muestran, fue un laboratorio de investigación. Al final esos 10 días se quedaron en poco, entonces lo que fuimos ampliando el montaje hasta prácticamente el año pasado. Entonces te puedo decir que hay hasta versos de Calderón cantaos. Hay bailes, hay canten. Para mí fue un poco más fácil, entre comillas, el primer texto de Berta porque pude hacer la dramaturgia desde cada personaje. Es decir, como decía Julia, ella hace la extraperlista, entonces era buscar caracterización y poner la nación, ¿no? Entonces me era más fácil que, aunque después interaccionen entre ellas, esto vino a posterior. Al principio, bueno, era un poco todo estático, ¿no? Así a todo mereció mucho la pena y sigue mereciendo la pena dirigirles. Y cuando digo que Sobrescobio oye precioso, y que para mí, mira, yo subo allí y atravieso la montaña y yo ya soy otra. O sea, dame una energía increíble aquello, de verdad. Entonces estoy encantada. Julia, ¿dónde saques el tiempo? Porque seguramente tendrás otras obligaciones. Bueno, yo ahora ya estoy jubilada. Entonces, entre la huerta, entre que voy a bailes de salón, en que, bueno, tengo 70 años ya, entonces, pues bueno, saco el tiempo de donde sea y sobre todo para el teatro. Vale. ¿Y el resto de los compañeros están en una situación parecida? Bueno, sí, hay una compañera, Gloria, que también tiene los años míos y, bueno, ella tiene mucho que hacer en casa, pero siempre sacamos tiempo. Porque ¿cuántos días, horas ensayáis a la semana? Venimos ensayando como 1, 2 días, 3 al mes, a razón de 3 horas, y eso los tendemos bastante, porque lo que te digo, como tienen muchas ganas y son unos campeones, yo póngome muy recia con ellos, ¿eh? Yo soy muy María Mandona a la hora de dirigir, pero después también soy el tira y afloja de las cuerdas, quiero decir. Yo miro a ver todo lo que pueden dar y veo que pueden dar tanto. Es que son sabias, pero sabias con naturales. O sea, esta zona rural, caramba, yo no conocía lo que era trabajar en la zona rural, excepto con talleres que hice por toda Asturias, ¿no? Y parte de León y Cantabria, pero madre mía, a la hora de montar los espectáculos me dejan flipada, vamos. ¿Con quién más trabajáis? Porque todo lo que poner sobre el estable es una obra de teatro que hay que escribir, que hay que dirigir, que hay que ensayar, que hay que... pero lleva mucho más. ¿Quién más está detrás de Emporfiáis? A ver, si me permites, yo quiero aprovechar hoy para darles gracias para eso estamos. A la ayuda que tenemos, porque de momento es todo de nuestra cosecha. Tenemos un ayudante de sonido que es de la casa, tenemos transportistas de la casa, los que nos ayudan a montarle el escenario son también de la casa, maridos, hijos. Entonces, en ese aspecto, pues procuramos ir valiéndonos, porque claro, no somos millonarios, así que tenemos que... Y de aquí les doy las gracias porque es muy importante esa ayuda que tenemos de momento. Y luego, si me permites, Nacio, yo quería resaltar una cosa. Aparte de darles gracias también a los compañeros por haber aceptado la propuesta mía, que fueron muy valientes, yo quiero destacar que este grupo de teatro y también una lucha contra el edadismo, porque la mayoría de nosotros pasamos de los 60 años. Y con esto demostramos que a cualquier edad se pueden tener ilusiones, se pueden emprender nuevas empresas
y además se pueden hacer cosas bien y cosas que nunca pensaste que ibas a poder hacer. Tenemos un grupín muy guapo, aparte del teatro, pues aprovechamos para ir a cenar y esas cosas que damos. Somos un apoyo entre nosotros también cuando nos vienen maldades que siempre vienen por un lado y por otro. Y vamos, además de ser grupo de teatro, yo creo que somos un grupo de mujeres que nos apoyamos y eso ya es muy importante también. Y yo creo que no hay que olvidar que el teatro es muy terapéutico. Sí. Y cuando vienen esas maldades que dice Berta, eso también se nota a la hora de la descarga de los personajes, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde digo yo el tira y afloja con los cuerdes del caballo. Y estoy como cuando críes los fíos, que estás con el teléfono y aflojes y das y otro poco y así. Pues un poco parecido. Y yo nunca jamás creí que me podría poner en un escenario. Nunca jamás. Cuando me puse aquel nerviosismo, aquella emoción cuando te aplaudí en una cosa... Bueno, eso y el teatro, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Eso y lo guapo del teatro, que las cosas también son irreversibles cuando salen mal, sí. y irrecuperables cuando salen bien, pero la emoción de... La emoción, sí. El riesgo del aquí y el ahora. Sí, sí. Porque la gente con las actrices con las que trabajáis en esto, ¿no tenéis experiencia anterior? Ninguna. Nada. Nada. Y la primera vez que actuamos en Sobrescobio, pues la gente yo creo que fue a ver qué hacen estos. Y además nadie es profeta en su tierra, porque claro, yo entre ellos mi madre, que de joven hizo teatro, pues diría, a ver estos qué hacen. Y yo creo que lo sorprendimos. Y bueno, ahora la obra la fuimos mejorando día a día, lógicamente, pero yo creo que la emoción de aquel día que palpamos, que gustó tanto, eso ya es irrepetible. Y fue lo que nos impulsó a seguir también. No, pero esa emoción también se sintió en La Viana, sí, hombre. Se sintió en otros sitios, porque la gente mayor de repente se ve identificada. Pero es que lo bueno de este montaje, diría yo, que tiene una didáctica teatral detrás y pedagógica para la gente joven. Para saber cómo vivían sus abuelas, sus tatarabuelas, sus bisabuelas, sus tías, no sé qué, las vecinas de sus abuelas, porque es necesario conocer la historia. Y entonces de repente pues la lavandera, la maestra, la extraperlista, la escritora, o sea, la modista, la lavandera, ya lo dije, la filandera. Porque la idea es seguir manteniendo esa línea de recuerdo les sobres, si estamos tratando de oficios tradicionales y de cómo vivían, sobremanera, sois estos mujeres, cómo vivía la mujer y sobremanera en el pueblo. El Ventanuco va también sobre algo asemejado, aunque con una idea ya más centrada en los años 40, posguerra, cuenca minera, todo lo que conlleva. La idea es seguir precisamente. A ver, la idea es seguir contando historias, pero son historias que son reales, o sea, son historias que son actuales. Son muy actuales. Las historias que narramos se pueden extrapolar a estos tiempos perfectamente. Entonces, aparte de ser un homenaje y un recuerdo a nuestros ancestres, vamos tratando temas que llegan al alma a todo el mundo. Y una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, bueno, en la obra se ríen, lloren, recuerden, pero a veces nos van a ver adolescentes. Yo fui un grupo una vez de adolescentes a vernos y pensábamos, bueno, estos pues lloraron y todo, se emocionaron, y conseguir llegar a adolescentes en estos tiempos ya es complicado, entonces ya es muy didáctica la obra. Ignacio, hay una cuestión también respecto al maltrato y a los roles de las mujeres de aquella época. Hoy en día, pues eso, hay colectivos de prácticas activas, de actividades, pero en aquella época a mí me sorprende porque claro, ¿quién conocía lo que pasaba a la otra mujer en la otra montaña, en el otro valle? Se podía oír, pero tampoco se comentaba porque estaba mal visto, la mujer era del paisano. Bueno, estas cosas que ya sabemos sobre el patriarcado, ¿no? Eso llámame la atención, la recepción, Julia, de la mocedad, de la chavalería, que lo reciban, aunque esperemos que tenga muy yoñe, a mucha distancia de esas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que la gente joven lo recibe muy bien. Después yo lo que me emocionó mucho fue en Langreo, donde yo soy, que fue a verme la familia. Y dijeron, bueno, lloraron, bueno. Aquello fue, dije yo, bueno, qué emoción tú, que yo pueda estar allí así, de esa manera. Claro. Emoción. Bueno, les componentes de Les Emporfiaes, todos de más de 60 años. La recepción de la chavalería, menos buena. 2. Sí. Vale, pero va remocificando también el elenco. Podríais atropar también siente más mozo, mulleres, dentro de lo que Les Emporfiaes, o de algo que ni siquiera lo tenéis pensado. A ver, de momento... De hecho, hubo gente más Bueno, joven. hubo una chica joven, 20 años, pero bueno, lo dejó porque tenía muchas cosas y bueno, a los 20 años no puedes dedicarte tan exclusivamente. Bueno, nosotras todas tenemos nuestra vida también, claro. pero bueno. Y después hubo otra, Carmina, que tuvo que dejarlo porque le dio una enfermedad y la tuvimos que sustituir, pero bueno, forma todavía parte de nosotras. Y bueno, en principio somos un grupo cerrado, porque ya somos 11 papeles. Parece que son pocos. Para dirigir. De momento estamos así. A ver, vamos a ver cómo. De aquí va a salir el Centro Dramático Astur, ya verás. Porque, ¿dónde ensayáis? ¿Y el sitio? En el Centro Cultural de Río Seco. Vale, que además está muy chulo. Muy guapo para trabajar. Sí, señor. Y ahí consiguióse una cosa importante, que es mantener no solamente lo que es el contenido curioso de actividad, sino también el continente, porque todo lo que hay en Sobrescobio, prácticamente todo, tiene un recuerdo a lo tradicional, pero claro, modernizado, sobremanera lo que se hizo nuevo, lo que se fue haciendo paso ante paso a lo largo de las últimas décadas. Eso espellóse, por ejemplo, en la concesión del premio al pueblo exemplar a Ruseco, a Sobrescobio, a la comunidad vecinal, hay unos cuantos años, precisamente con eso, ¿no? Con la idea de xuntanza, de... Porque ser collán llevase dentro. Hombre, y un orgullo. Vamos, naciste allí porque tuviste la suerte de nacer allí, pero nosotros lo llevamos con mucho orgullo. Además, yo creo que podemos estar orgullosos del municipio que tenemos. Claro. Marisa, con la tu experiencia teatral a lo largo de décadas, trabajando en sitios muy diversos, lo que encuentres en Sobrescobio ¿y parecido a lo que podrías encontrar en otras mujeres de parecidas circunstancias? No, tengo que decir que es muy diferente la zona rural a vivir en el asfalto. O sea, la entrega que yo he comprobado aquí, por lo menos en este grupo particular, yo no la he visto en otros grupos con los que he trabajado. Y mira que he tenido mullerones por todos lados, porque he dado en todos los pueblos de Asturias. Hasta cruzar a Galicia y para salir otra vez a Asturias, quiero decir. Pero tienen una entrega particular. Y yo creo que es el coraje de la cuenca minera y del monte para arriba y toda una entremezcla de cosas, porque algo pasa con esas montañas, que se mueve, y después está el pantano ahí también que deja fluir, no sé, tiene mucho coraje, muchas ganas. Eso de moverse y de que a la vez fluya. Eso de que decías tú también, llevarles cuerdas, ¿no? Bueno, llevesles riendes un poquitín, y es la directora de Les Emporfiaes. ¿Cuándo soltar? ¿Cuándo llanzar? ¿Cómo lo sabes tú eso? ¿Cómo ves de esta puedo sacar más? De esta está ya a tope, ya está al límite. Hay una cuestión que cuando llevas más de 43 años como actriz, y yo digamos que empecé a dar clases en los 90 y después a dirigir, entonces todo eso también te crea esa intuición para ver hasta dónde da. Hay gente que se aprende mejor el texto, hay gente que no, pero hay gente que tiene mucha intuición, hay gente que tiene la facilidad de repente de improvisar sola, que te hace los movimientos, hay otros que tienes que sacarlos, pero se ve,
se ve en escena. Entonces yo es como que me transformo también, cuando me pongo a dirigir. Contagióme de ellos. Y a veces cabreóme mucho. Y saco... Cabréase, Julia. Saco sapos por la boca. Después pido perdón porque digo, madre mía. Y la Mifi, Andrea, que me conoce muy bien, y dice, mamá, sí genio. Bueno, la Vallejo y así, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero después salen las cosas. Sí. Entonces, claro, es que si les dejo, yo esto no sé, no, oye, que esto no me sale, entonces ¿qué tengo que traer? Entonces tienes que dar energía, porque, por eso te digo, para que fluya en el pantano. Julia, ¿qué diríamos a la mujer que pueda estar en unas condiciones parecidas? No tiene por qué ser idénticas ni mucho menos. Pero vamos, una mujer de la tu edad, con la tu vida profesional ya estás jubilada, que sí, que gustaba el teatro, pero que nunca se animó. ¿Qué diríamos? Bueno, pues yo que se animen, que lleve una terapia, que vale para todo, que sales con una sanación de allí exagerado. Vamos, yo para mí vida. Y lo mismo te pregunto a ti, Berta, en este caso también como escritora y como la, vamos a decir, fundadora de la idea. Bueno, yo lo que me presta muchísimo, sobre todo alegrarme por ellas, porque todas las experiencias que estamos viviendo no las hubiésemos vivido jamás. Por ejemplo, fuimos a la cárcel, al centro penitenciario. Yo ya había estado una vez, pero ellos nunca habían estado, y para ellos fue una experiencia, aparte del teatro, pues estar allí y por cierto que nos recibieron genial, nos pidieron hasta pase de oro. Y en todos los lados por los que vamos yendo conocemos nuevos sitios, estamos en escenarios muy diferentes, incluso se llegó a actuar en la calle una vez. Bueno. Hay que estar preparado. Hombre, preferimos teatro, porque ahora ya estamos un poco subidos y entonces... pues esta y la experiencia. Como en los 80, teatro de calle. Pero vamos a donde nos llamen. Esta y la experiencia del Esenporfiaes Teatro, Marisa Vallejo, Berta Suárez y Julia Sánchez. Muchísimas gracias al estrés. Gracias a ti. Rápido que marchamos. Gracias. Que si escuchando esta entrevista alguien se anima a llamarnos, pues estamos a su disposición. El Esenporfiaes Teatro dende Sobrescobio, con ellos vamos a rematar. Que salga gira. Este lunes en Asturias al Día. Disfruten todo lo que quede de día o todo lo que les eche.